Me importa que usted sea mayor que yo. Mi mamá es una mujer muy empoderada e independiente y me crió de la misma manera. Ella y mi papá no son precisamente cariñosos entre ellos, pero así ha sido siempre, entonces yo lo asumí como algo normal. Fui hija única hasta los 19 años, cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermano menor. Fue toda una sorpresa. No nos esperábamos que eso pudiera suceder, pero sucedió. Y todos pusimos buena cara y la mejor actitud. Mi hermanito fue muy bien recibido. Era el muñeco de mi mamá y el mío. Yo le ayudé a ella en absolutamente todo, pero sin duda el más feliz era mi papá. Y es que a su edad ellos prácticamente estaban criando a su nieto, aunque realmente era su hijo. Eso fortaleció mucho la relación entre mis padres. Empezaron a tratarse con cariño, nunca los había visto así, eran más atentos el uno con el otro, especialmente mi mamá correspondía más a los buenos tratos de mi papá. Él la cuidaba con ternura y poco a poco su relación cambió y se convirtieron en una pareja amorosa. Cuando mi hermanito tenía 2 años, yo terminé mi carrera universitaria y mi mamá me consiguió empleo en la empresa de un amigo de ella, un señor muy amable, que había sido también compañero de universidad de ella. Pero la verdad es que, más que amable, era un tipazo. Guapísimo, exitoso, inteligente, interesante, amable y por alguna extraña razón, soltero. Él era muy amable y se interesaba mucho en mí. Me ayudó a adaptarme bien a mi nuevo empleo y se aseguraba a diario de que yo estuviera bien. Yo soy joven e inexperta y entonces lo era más. Y él era tan maduro e interesante que rápidamente me enamoré de él. Para mí era un tabú porque era un cincuentón, mientras que yo era una chiquilla aprendiendo a vivir. Y eso justamente hacía más emocionante todo. Para no hacer larga la historia, empecé a coquetearle y a portarme bien con él. Al poco tiempo ya teníamos una relación en secreto. Al comienzo lo manteníamos en secreto, pero al poco tiempo todo el mundo en la empresa se enteró y las cosas iban tan bien entre los dos que ya no tuvimos más reparo y lo hicimos público. Yo tenía mucha vergüenza de contarle a mis papás, no sabía cómo reaccionarían, pero finalmente él me convenció de que fuéramos los dos y les contáramos para que supieran que lo nuestro era en serio. Los invitamos a cenar una noche y les contamos sin mucho preámbulo. Mi papá lo tomó muy bien. Me dijo que finalmente yo ya era una mujer adulta y podía tomar mis propias decisiones, así que él me apoyaría y respetaría. Sin embargo, mi mamá no pudo ocultar su terrible descontento con la noticia. Hizo preguntas incómodas, la veía enojada, frustrada y hasta celosa. La desconocí, pero me imaginé que se trataba de la diferencia de edades. Desafortunadamente, la situación se tornó imposible y mi mamá nunca estuvo de acuerdo con que yo me noviara con su amigo de juventud. Intenté hablar con ella muchas veces sobre el asunto, pero siempre terminábamos discutiendo. Yo decidí seguir con mi relación, pues sabía que ella es algo complicada y realmente ya estaba enamorada de él, de mi pareja. Nos fuimos a vivir juntos, todo era alegría y diversión, mucho amor, mucho jijiji, mucho jajaja, hasta que un mal día sucedió lo inesperado. Yo tenía la costumbre de salir con mis amigas una vez al mes. Íbamos a cenar, a pasarla bien, y eran citas en las que nos divertíamos hasta el amanecer. Ya él sabía que era algo muy programado y sagrado. Esa noche, como de costumbre, salí con mis amigas, pero justo terminando la cena empecé a sentirme mal. Me indigesté, y fue tan grave que tuve que regresarme a casa. No le dije nada a él porque pensé que estaba durmiendo y no quería despertarlo. Al llegar a nuestra casa, se me hizo muy extraño ver el auto de mis papás allí. Lo primero que se me ocurrió fue que mi papá había ido a visitarme o a buscar algo. Nunca se me pasó por la cabeza lo que estaba a punto de ver. Entré y me fui corriendo al baño y de camino me encontré a mi mamá en traje de Eva y a mi amado igualmente en traje de Adán. Los dos solos en la casa y sin ropa. Yo no podía asimilar lo que estaba sucediendo, estaba en shock. Creía que era un sueño, pero su reacción de sorpresa y alarma me confirmó todo. Lo primero que dijeron es que no era lo que parecía, que era un malentendido, que me tranquilizara y ellos me explicarían todo. Yo me sentía tan mal en ese momento que de la impresión me desmayé. Cuando me desperté, estaba en mi cama, mi mamá ya se había ido, pero él estaba ahí. Me puse a llorar de inmediato y le pregunté por qué lo había hecho, por qué se había metido justo con mi mamá. Y él entonces me dijo que tenía mucho por explicarme. Hay algo que debes saber, y es que tengo una relación con tu madre desde antes que tú nacieras. Cuando nos conocimos en la universidad nos enamoramos, empezamos a salir y fuimos novios. Sin embargo, yo era poca cosa para ella.
Aún no tenía la empresa y como mis padres eran de escasos recursos económicos, ella decidió terminar conmigo porque yo no podía ofrecerle un futuro estable. Sin embargo, seguíamos viéndonos para tener encuentros casuales. Un mal día ella conoció a tu papá, se enamoraron, se casaron y te tuvieron a ti. Sin embargo, durante todo ese tiempo, ella y yo hemos mantenido una relación. No jodas. Yo logré prosperar y desde entonces le he insistido a tu madre que deje a tu papá y se quede conmigo, pero ella nunca accedió porque quería darte una familia y un hogar. Sin embargo, cuando ya no eras una niña, fue ella quien volvió a buscarme y continuamos manteniendo una relación. He sido el amante de tu mamá incluso desde antes que ella conociera a tu papá. Yo quería volver a desmayarme. No podía creer lo que me decía ni cómo me lo contaba con esa naturalidad. ¿Por qué me lo cuentas así como si nada? ¿Entiendes el daño que me haces? Sí, entiendo que te estoy lastimando, pero ya no puedo continuar más con esta mentira. Siempre estuve encaprichado con tu mamá. Su personalidad tan difícil, su manera de ser arrogante y complicada, me generaron codependencia. Creía que estaba enamorado de ella, pero realmente no era así. Y vine a descubrirlo cuando te conocí. Tu dulzura, tu inocencia, tu personalidad opuesta a la de ella me cautivaron. Tus buenos tratos y tu forma de querer me enseñaron lo que es el verdadero amor y gracias a ti he podido superarla a ella. No, pues qué manera de superarla. Sí, se nota que ya no piensas en ella. ¿Para qué me dices todo esto? No sirve de nada. Nunca me correspondiste, me has engañado desde el primer día y con mi propia madre. No quiero volver a verte nunca más. Si te digo todo esto es porque realmente te amo y te necesito para ser feliz. Eres la única mujer que me ha logrado sacar de la cabeza a tu mamá. Logré sacarla de tu cabeza, pero no de nuestra cama. Descarado sin vergüenza. Lo que tengo con tu mamá ya no significa nada para mí. Tú eres la mujer con la que quiero estar. Después de hoy te prometo que nunca jamás volveré a verla. Y puedo cumplir mi promesa así como la cumplí con tu hermano. ¿Mi hermano? ¿Y qué tiene que ver mi hermano en todo esto? ¿En serio no lo sabes? ¿Nunca sospechaste nada? Yo soy el padre de tu hermano. No me importa que usted sea mayor que yo, parte 2. Enterarme de la terrible noticia de que mi novio había sido amante de mi mamá desde antes que yo naciera y de que era el padre de mi hermano menor me tomó por sorpresa. Especialmente porque me enteré de todo esto la noche que lo descubrí siéndome infiel con mi mamá. El mundo se me vino abajo en un par de minutos. Todo lo que yo creía que era mi vida se desmoronó. No era más que una mentira sostenida sobre la nada y acababa de caer frente a mí. Lo primero que pensé fue en mi papá. ¿Cómo se sentiría si supiera que mi mamá le ha sido infiel toda la vida? Luego, ¿cómo reaccionaría cuando supiera que mi hermano no es su hijo? Después pensé en mi hermano. ¿Cómo iba a procesar todo eso? Tan solo es un niño. Y en último lugar, pensé en mí. No me merecía nada de eso. Habían defraudado mi confianza. No sabía qué hacer. Y lo único que se me ocurrió fue salir corriendo y subirme al auto. Empecé a manejar para despejarme. Y cuando caí en cuenta, iba a más de 100 kilómetros por hora sin rumbo fijo a mitad de la noche. Me detuve y me estacioné en un bar de paso. Me puse a meditar en mi vida y a pensar en qué hacer para continuar. Quería que todo volviera a la normalidad como hace un par de horas cuando salí con mis amigas. Mi novio me llamó muy preocupado. Me preguntó dónde estaba y le di mi ubicación. Llegó por mí y me pidió que por favor habláramos. Solo me pidió que lo escuchara. Entramos al auto y me dijo que realmente me amaba. Me explicó que la vida es compleja y los seres humanos lo somos aún más. Y en eso le di la razón. Sin duda, él, por ser mayor, ha vivido más cosas que yo y tiene más experiencia. Luego me juró que realmente ya a mi mamá no la ama y no significaba nada para él. Volvió a reconocerme que realmente la había amado desde que la conoció hace casi 30 años y que no había podido dejar de pensar en ella hasta el día en que se enamoró de mí. Entonces le pregunté por qué se seguía acostando con ella aún estando conmigo. Y me confesó sinceramente que no sabía cómo lidiar con ella. Ya le había pedido muchas veces que se alejara y lo dejara en paz. Pero desde que habíamos iniciado nuestra relación, mi madre se había empeñado en buscarlo y no dejarlo en paz. Eso también puedo creerlo, pues esa es la clase de persona que es ella. Le pregunté por qué no había dicho nunca nada sobre mi hermano.
y me dijo que él no era quien para dañar un hogar. Mi padre era un buen padre y él nunca iba a ofrecerle la estabilidad emocional que mi hermano necesitaba. Por eso prefirió hacerse a un lado y dejar que el niño creciera en el seno de una familia como la que yo tuve. Al fin y al cabo era lo mejor para él. Y en eso también tenía razón. Además de que la llegada del bebé había fortalecido la relación de mis padres. Le pregunté si estaba seguro de que no era también mi padre. Y me juró que no. Estaba 100% seguro de que yo no era su hija y que el buen hombre que me crió era realmente mi padre. Luego me hizo reflexionar en mi papá. Me preguntó si yo quería causarle a él ese sufrimiento justo ahora que estaba viendo crecer a su hijo y recuperando la relación con mi madre. Me explicó que los seres humanos no sufrimos por lo que desconocemos. Y si nadie se enteraba, no tendría por qué haber más daños colaterales. No, un bárbaro este señor. Y también tuve que darle la razón en eso. No había por qué dañarle la vida a mi hermano y a mi padre. Al fin y al cabo, ellos eran felices aun cuando desconocían la verdad. Mantener esa mentira era lo mejor. Le dije que podía entender todo eso, pero no podía entender por qué si ya me tenía a mí y decía amarme, aún se acostaba con mi mamá. Y me explicó que es un ser humano, que tan solo es un hombre de carne y hueso, con emociones frágiles y susceptibles a las tentaciones. Me explicó que era mi mamá quien lo obligaba a estar con ella, pues si no lo hacía, ella me contaría a mí toda la verdad, y él solo quería evitarme ese sufrimiento que estaba viviendo en ese momento. Sus palabras eran realmente sinceras. Sentí que lo que me decía era real y genuino. Ese pobre hombre era solo una víctima más de mi mamá, igual que mi papá, igual que yo. Me rogó que lo perdonara. Me dijo que haría todo lo que fuera con tal de no perderme, pues yo era el amor de su vida. Y siendo sincera, yo también lo amaba con locura. Y quería que todo volviera a la normalidad. Le dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas, pero él me respondió que no había nada que pensar. Me recordó que yo tenía la respuesta en mi corazón y tenía que decidir ya mismo qué era lo que sentía. Si realmente lo amaba y le creía, tendría que perdonarlo. De lo contrario, lo mejor era definitivamente que termináramos nuestra relación y cada quien siguiera con su vida. Y ante la inminente posibilidad de perderlo definitivamente, le dije que le creía, que lo amaba y que lo perdonaba. Porque hasta ahora siempre me había demostrado su amor y apoyo incondicional. Porque a su lado mi futuro estaba asegurado y porque un hombre con experiencia, así como él, no se encuentra todos los días. Pero lo más importante, no quería dejarle el camino libre a mi madre, ya que si yo no me lo quedaba, seguramente ella sí aprovecharía para quedárselo. Por eso le dije que tendríamos que irnos del país y alejarnos tanto como pudiéramos de ella, pues no quería volver a verla nunca ni que estuviera cerca de nosotros, porque sabría que se iba a intermeter en nuestro amor y ya que mi amado me confesó que es un hombre débil en ese aspecto, no quería arriesgarme a nada. Espérame, que es que no sé si reírme o disculpen ahí los oyentes. Él aceptó. Vendió su parte de la empresa a sus socios y con el dinero nos fuimos a recorrer el mundo. Estando en París me propuso matrimonio de la manera más romántica y soñada, y obviamente le dije que sí. Nos casamos en una ceremonia sencilla y desde entonces vivimos lejos de mi madre. Hablo constantemente con mi padre y con mi hermano. Ellos no saben absolutamente nada de todo lo que sucedió, pero estoy segura de que jamás deben enterarse, o por lo menos no de mi boca. Ya pude perdonar a mi esposo. Lo amo y él me ama a mí con locura. Pasamos la página y somos felices uno al lado del otro. Logramos superar ese terrible pasado y sobreponernos. Su madurez y su perspectiva de la vida me ayudan a mí a crecer y madurar también. Mantener ese secreto nos hace cómplices y la complicidad finalmente hace que las parejas fortalezcan su relación. Le reviso el teléfono constantemente, igual que la computadora. Él me deja ver los mensajes y me sé todas sus contraseñas. No se opone a que lea todos sus chats y revisar sus correos, ni se molesta porque lo haga. Sabe que de esa manera podemos mantener una relación tranquila y basada en la confianza y el respeto. Finalmente, el que nada debe, pues nada teme. Hace poco se me ocurrió ponerlo a prueba y creé una cuenta de Instagram falsa de mi mamá. Le escribí saludándolo y diciéndole que necesitaba verlo. Pero él dejó los mensajes en visto y bloqueó la cuenta. Así que tengo la certeza de que me es fiel, lo cual me hace muy feliz. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! Me marché y a mi barco le llamé Libertad. Desde niña, junto a mi mejor amiga, que ha sido la misma toda la vida, soñábamos con nuestra boda, de qué color sería la decoración, cómo queríamos el vestido y todas esas cosas.
Cuando tenía 18 años, ella se casó, justo como lo habíamos planeado. Yo fui su dama de honor y estaba muy feliz y orgullosa. Unos años después, recién cumplí 21, creí haber encontrado el amor, un amor bonito, alguien que me apoyara y estuviera a mi lado por el resto de mi vida. Sí, de pequeña vi muchas películas que terminaban con la típica frase y vivieron felices para siempre. Pero la vida no es tan fácil. Conocí a un hombre que para mí era diferente a todos los demás. Un tiempo después de hablarnos a diario, me dijo que yo le gustaba. Y claro, yo también empecé a sentir cosas por él. Mientras nos conocíamos, él me preguntó que si yo era una persona celosa. Y yo, a fin de ser sincera, le dije que no, siempre y cuando la persona no dé razones para hacerlo y sepa siempre darse su lugar. Me dijo que para él era muy importante que no lo fuera porque su relación anterior había terminado por eso. A mí me pareció perfecto que no fuera celoso porque él me había conocido precisamente por medio de unos amigos, muchos de los tantos que yo tenía en ese momento. Para mí mis amigos siempre han sido muy importantes, así que cuando iniciamos la relación le presenté a todos muy feliz. Pero al cabo del tiempo, él comenzó a hacerme comentarios acerca de mis amigos, que no le gustaba que yo hablara o saliera con ellos, ni siquiera quería que los recibiera en mi casa. Su excusa era que él no tenía amigas, así que me decía, ¿cómo te sentirías tú si yo saliera con mis amigas en vez de hablar contigo? Y sin darme cuenta, aunque me dolía, estos comentarios hicieron efecto y me alejé de mis amigos. No les atendía las llamadas porque sentía que le fallaba a él. Poco a poco me fui convirtiendo en otra persona. Antes amaba salir a comer, pasear, a disfrutar con los amigos, pero a fin de no hacerlos sentir mal, le decía que no a todos los planes cuando me invitaban. Para mí eso era algo normal, pues hacía parte de tener una pareja. Todo mi tiempo era para dedicárselo a él. Ay, bella. Una noche salí al centro comercial porque necesitaba comprar algo y se me hizo tarde. Cuando regresé a mi casa y vi sus mensajes quedé destrozada. Me acusaba de estar con otra persona poniéndole los del toro. Para mí fue tan doloroso, pues yo ya no tenía vida social y mi vida completa era él. Traté de calmarlo y hacerle entender eso. Le pedí perdón y le dije que no volvería a quedarme hasta tarde en la calle. Cosas parecidas siguieron pasando. Y yo me iba a la cama temblando y llorando hasta que él me tranquilizara y me llamara para poder dormir bien. No sé en qué momento normalicé todas estas actitudes. Y enfrente de la gente lo peor es que yo lo hacía quedar bien, lo defendía y me aseguré de que nadie, ni mi familia ni mis amigos, supieran cómo era en realidad. Fue difícil porque no podía contarle a nadie cómo me sentía. Una vez se lo conté a mi amiga. Ella trató de convencerme de terminar esa relación. Así que entendí que lo que debía hacer era guardármelo todo porque nadie me entendía. Mis amigas, aunque estaban en contra de la relación, nunca más me insistieron en que lo dejara. Teníamos días buenos y otros no tanto. A veces era el hombre soñado, un novio maravilloso, según yo, pero otras se comportaba como un patán. En ocasiones yo quería dejarlo, pero mi amor propio estaba destruido. Pensaba que nadie podía amarme más y que otro sería igual o hasta peor. La mayor parte del tiempo yo sentía que era la culpable de que él no fuera feliz. Estaba segura de que algo me faltaba, que no le daba el amor suficiente. Le dediqué 2 años de mi vida hasta que ya no pude más. Se me secaron las lágrimas de tanto que le pedí llorando que cambiara, que entendiera que yo lo amaba, pero que en algún momento esos sentimientos podrían acabarse. Nunca me creyó. Él estaba convencido de que a pesar del daño que me hacía, yo me quedaría para siempre. Tardé, pero por fin tomé la decisión de dejarlo. Cuando estaba reciente la ruptura, de vez en cuando mi corazón traicionero me recordaba los momentos buenos y sentía ganas de llamarlo. Gracias a Dios que tengo a mis amigos y a mis amigas. Ellos me apoyaron y me dieron las fuerzas para salir de allí y no querer volver. Entendí que si es amor de verdad no te hará sufrir y que el amor aguanta muchas cosas, dificultades o distancias, pero nunca malos tratos. Y aunque parezca poco, esa ha sido la victoria mía del año, marcharme y alejarme. Pero querido público conocedor, esta historia se pone más buena, hay más por contar. Lo que yo no sé es si ustedes estén interesados y sean humildes para recibir la segunda parte. Déjenmelo saber en los comentarios. Me marché y a mi barco le llamé Libertad, parte 2. Para mí ha sido una victoria ponerle fin a esa relación tormentosa, porque nací en una familia muy machista. Tengo 3 hermanos hombres y yo soy la única hija. Desde pequeña me inculcaron la importancia de soportar y perdonar a tu pareja sin importar lo que haga.
Este comportamiento lo vi a lo largo de mi vida en mis padres, en mis tíos, mis abuelos, en fin. Según ellos, había que preservar la relación a toda costa. Así que nadie estuvo de acuerdo cuando terminé con mi novio el Cacas. Todos me dijeron que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida, que nadie me iba a querer más que él y que después de todos estos años y de todos los sacrificios que él había hecho, yo estaba demostrando que nunca lo amé de verdad y que era una malagradecida. Todo esto me afectó muchísimo y caí en una profunda tristeza. Ni siquiera podía llorar para desahogarme. Así que traté de mantenerme ocupada para no pensar excesivamente en eso. Diariamente recibía mensajes humillantes de mi familia. Tomé la decisión de no dejarme afectar más por ellos y ni los leía. Mis amigos fueron mi único apoyo. Ellos me recordaban todo el tiempo lo mucho que valía y lo orgullosos que estaban de mí. Ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás, pero ahora tenía que trabajar en mi amor propio y en sanar. Mi mejor amiga me aconsejó que me centrara en mí. Empecé a hacer ejercicio, a comer mejor, me leía un libro, escuchaba podcast, volví a salir con amigos y a recuperar mi comunicación con cada uno de ellos. Lo más importante es que aprendí a disfrutar mi soledad, a ver una serie, a hornear una receta, a ser feliz sin necesidad de estar acompañada. Con el tiempo mi familia aceptó mi decisión. Por su manera de pensar sé que no la entienden por completo, pero al menos ya no hacen comentarios al respecto. Últimamente la vida ha sido buena conmigo. Este año ha sido la confirmación de que, aunque algunas decisiones sean difíciles de tomar, al hacerlo consigues paz. Hace unos meses conocí a alguien. Esta persona no es de muchas palabras, pero desde que llegó a mi vida me ha demostrado con hechos que me quiere y que se preocupa por mí. Y aunque tengo que admitir que me da un poco de pánico empezar de cero, quiero darme la oportunidad de conocerlo más, teniendo claro lo que valgo y lo que no voy a volver a permitir jamás. En el ámbito laboral también me ha ido muy bien. Cuento con unos jefes que me hacen sentir valorada y querida. Todo lo que he tenido que enfrentar me ha enseñado. Las circunstancias me han hecho más fuerte y valiente. Aunque terminar una relación nunca es fácil, quedarse en un lugar donde no te den el valor que mereces y no te sientas plena y feliz es realmente horrible. El cucaracho se dedicó a hablar mal de mí, que le fui infiel en la relación, que me aproveché de su dinero y muchas cosas más. Se llena la boca diciendo que se libró de mí, pero se la pasa espiándome por las redes sociales y buscando a mis amigos a fin de saber de mi vida. Pero como lo que uno siembra es lo que cosecha, se casó con una mujer que lo dejó como un venado y sin plata. Así que ahora está solo y detrás de la falda de los papás. Sé que estuvo corta, pero verdaderamente he hecho un sacrificio hoy. Mi voz es todo lo que da. Así que gracias por el apoyo, por los comentarios y por los mensajes lindos. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Siempre llega algo mejor. Hace unos años cometí el peor error de mi vida. Siendo muy inmadura aún, conocí a un hombre que a pesar de su edad no se veía nada mal. En ese entonces yo seguía estudiando. Una amiga puso fotos de nosotras en su historia y el cucaracho me vio y me envió la solicitud para seguirme. Para ser sincera, me llamó mucho la atención. Era atento, muy insistente. Un tiempo después, yo de boba e inocente le hice caso sin saber en qué lío me estaba metiendo. El primer año todo bien, pero empezó a mostrarse como alguien muy celoso y posesivo. Tenía mis redes controladas y todo el que me hablara era porque tenía algo conmigo, según él. Peleábamos mucho, me hacía sentir súper mal, pero yo estaba muy enamorada, así que seguí allí. Comencé a recibir mensajes de una mujer diciendo que yo era una rompehogares y cosas más peores. Yo no entendía a qué se refería. Le pregunté al cucaracho y él muy tranquilo me dijo que no le contestara, que ella era su esposa y que pues ya se había enterado de lo nuestro. Yo quedé sin palabras, no tenía ni la más mínima idea de que era casado y mucho menos que tenía 2 hijos, pero me convenció de que estaban en proceso de divorcio, que ella no lo superaba, como estaba obsesionada, por eso lo seguía buscando. Yo de lenteja le creía y hacía mucho, ¿no? Sí, dormimos separados, ya estamos solo por los niños. Bueno, lenteja para quienes nos escuchan en otros países es alguien no muy despierto, no muy avispado. Bueno, yo de lenteja le creí. Sí se divorciaron, pero muchísimos meses después. Aún así tomé la decisión de irme a vivir con él y 4 meses después quedé en embarazo. Las cosas no iban bien. La ex esposa llegó donde vivíamos diciendo que su hijo se había enfermado por mi culpa
y como me dio mucho enojo que dijera eso, empezamos a discutir e hicimos hasta para vender. El cucaracho se fue con ella al hospital a llevar al niño y yo me quedé en casa de mi mejor amiga para no ir a casa de mis padres. Estuve allí por 2 semanas, luego volví. Después de un tiempo él cambió. Comenzó a estar muy seco, distante conmigo, no le importaba mucho mi embarazo. Un día me dijo que ya no podría vivir con él, porque sus hijos iban a vivir ahí y pues que a ellos no les agradaría mi presencia. Así que llegué a casa de mis padres como perrito regañado, con mis pocas cosas y con el corazón roto. Estuve todo mi embarazo sola y recibiendo reproches de mi familia. Fue muy difícil. Ya cuando solo faltaban días para el nacimiento de mi bebé, me dijo el cucaracho que ya no podíamos seguir siendo pareja, que ya no sentía nada por mí. Le rogué que se quedara, que lo necesitábamos, que no nos dejara. Pero él me dijo que seguía siendo el padre de mi hija y que se haría cargo de nuestra bebé, pero que no quería nada conmigo. Estuvo presente el día en que nació. Fue a visitarla unas cuantas veces más y daba una latica de leche cuando se acordaba que la bebé comía. Tiempo después me di cuenta que él "ya no siento nada por ti" era por alguien más. Yo me dije a mí misma, no te preocupes, él no merece a alguien como tú y tampoco merece tener una hija tan bonita. Le pedí que nos dejara en paz y que fuera feliz con su nueva novia. A lo que el buen padre me dijo que no dejaría de ver a su hija, que no podía quitarle el derecho de ser su papá. Le dije que hiciera lo que quisiera, que yo estaba mejor sin él. Aunque me dolió, seguí luchando para sacar adelante a mi pequeña. Mis padres me apoyaban cuidando de ella mientras yo trabajaba. Tiempo después, comencé a hablar con un antiguo amigo. Hablábamos todos los días y eso hizo que yo empezara a sentir cosas por él. La verdad, no quería enamorarme, pero la cosa llegó. Él sabía lo que era que te rompieran el corazón, así que me entendía muy bien. Después de mucho insistir y que demostró de muchas maneras que me quería, me dije a mí misma, no pierdas la oportunidad de amar solo porque alguien no supo valorar que entregaras todo de ti para él. Sin ser nada de mi bebé, él me ayudaba. Si la niña se enfermaba, él estaba allí. Si me faltaba lechita para la semana, él llegaba con paquetes de leche y también de pañales. Por allí me empezó a llegar al corazón porque los detalles enamoran, pero que amen y cuiden a tus hijos como si fuesen suyos es otro nivel. Empezamos una relación, me pidió que dejara de trabajar y que cuidara de nuestra hija. Sí, señoras y señores, él se hizo cargo de mi bebé y pues se convirtió en su padre porque desde que tenía 2 mesecitos de nacida es quien ha visto por ella. Ya llevamos más de 1 año juntos. Es un gran padre y un apoyo inmenso para mí. Me ayudó para terminar mis estudios. Le doy gracias a Dios por haberme dado un hombre como él y al fin poder tener un amor bonito. Así que no dejen de amar solo por alguien que no la supo valorar. Siempre llega algo mejor. Y como sé que estuvo corta y las tenía en suspenso porque hace rato no subía, aquí va otra, el bonus. Yo le puse el título. Se llama Juanito Bananas o el Karma. Yo era una niña con muchos sueños, pero siendo joven, las fiestas, los paseos, la rumba se convirtieron en lo más importante para mí y no trajo nada bueno. Aunque mi hija es una bendición, traerla al mundo a una corta edad no es lo más recomendable. Salí embarazada de mi novio, Juanito Bananas. No lo amaba, pero por nuestra hija decidimos irnos a vivir juntos. Todo iba bien. Juanito Bananas era alguien mayor y ya estaba centrado, pero yo era un poco ojo alegre o pati alegre. Espera, ¿tú inventaste el nombre de Juanito Bananas o la seguidora? No, pues así está acá, pero yo le puse el título, yo no me inventé el nombre. Qué buen nombre. Y pati alegre es de moral relajada. De moral relajada y útero suelto. Mi relación se volvió muy tóxica, ya que solo pensaba en disfrutar. Además quería dinero y vestir bien. Él era muy conformista para mi gusto, no tenía ambición. Eso sí, era muy amoroso con nuestra hija. Yo trabajaba y ganaba súper bien. Eso hacía que me sintiera superior a su lado. Él me dejaba hacer de todo con tal que no lo molestara con gastos de la casa y yo pagaba todo lo del hogar. Cierto día me invitaron a una fiesta. Yo quise ir a distraerme un rato. Como era de esperarse, me tomé hasta el agua de los floreros. Al día siguiente conocí al que llamaremos Karma. Al verlo me pareció como X. En cambio, yo creo que le gusté desde el primer momento. A los pocos días él me pidió el número y mis redes sociales. Al principio yo le contestaba cortante y al pasar los días le comenté que yo era casada, pero a él no le importaba en lo absoluto. Entendía que con Juanito Bananas no tenía una relación sentimental, pero vivíamos bajo el mismo techo por la niña. Nuestro acuerdo había sido sin peleas, ni discusiones, ni nada de drama. A medida que iba creciendo nuestra hija, seguíamos juntos. Tiempo después, volví a ver a Karma, esta vez en mis 5 sentidos. Se veía muy bien, así que mi mente pensaba
uno más a mi lista. Ese hombre tenía todo lo que Juanito Bananas no, en todos los aspectos. Poco a poco nos empezamos a enamorar. Bueno, más yo. Para ser honesta, nunca en mi vida me había enamorado y nunca había dicho la frase "te amo". Para mí era algo muy fuerte. Poco a poco empezaron las peleas con Karma. Obviamente que ya se había cansado de ser mi amante y quería hacer algo más. Tal vez mi novio oficial, mi pareja, pero yo le decía que esperara, que me tuviera paciencia. Ya llevábamos 4 años así. Y él me dijo que no se podía esperar un año más. Juanito Bananas empezó a superarse, a tener un futuro mejor. Obviamente para su querida esposa y nuestra criatura. 4 años mamando cacho. A él lo abandonó su padre de pequeño y por eso no quiso que la bebé pasara por lo mismo y permitía todo lo que yo hacía con tal de que mi hija se criara al lado de los dos. Karma trabajaba una semana para descansar 3. Yo sabía que él no me iba a dar una buena vida ni a mí ni a mi hija, y aunque estaba enamorada, no era tonta. No me iría a padecer con él por dinero. Juanito Bananas ya tenía estabilidad económica, un futuro estable, y mi hija tendría un padre amoroso y responsable a su lado. Así que llegó el momento de decirle adiós a Karma. Ese día se veía tan bien que le dije que quería dormir con él. Al otro día le dije que ya no podría estar con él nunca más y que prefería la estabilidad económica y emocional de mi hija. Nos dejamos, nos despedimos, pero como la vida a veces juega en contra de esa despedida, quedé embarazada. Tal vez no iba a seguir con él, pero tener su recuerdo para toda la vida, sí. Yo era la mujer más feliz de la tierra, y como las noticias vuelan, le comentaron a Karma. Él me mandó un mensaje y me deseó un feliz embarazo y que fuera muy feliz con Juanito Bananas. En ese momento quise gritarle: "¡Es tu bebé!", pero me enteré que me era infiel. Y no solo una vez, sino varias veces. No era lo que yo pensaba. O sea, espera, el El amante amante le era infiel. ¿Eso se puede? ¿Un amante puede ser infiel? ¿Cabe Pero esa mi frase? amor. Qué barbaridad, Mira, pero mira seguidora. la serenidad. Pero ¿quién soy yo para juzgarte, mi estimada chismo seguidora? Gracias por tu historia. Así que le agradecí y le confirmé que era de mi esposo. O sea, ella lo dejó. De Juanito Bananas. La felicidad no duró mucho. Semanas después perdí al bebé de la nada. Ay, Dios. Esto fue muy duro para mí y caí en una tristeza profunda. Por lo que estaba tan mal, una noche Juanito Bananas me acompañó a tomar. Y al despertar nos dimos cuenta que dormimos juntos. Esto siguió pasando y al 5.º mes quedé embarazada otra vez, pero de Juanito Bananas. Para mí fue como un milagro. Juanito y yo volvimos a intentar ser una pareja, ahora con 2 hijos. Él cambió radicalmente y yo también, por supuesto. Ahora es un padre más amoroso, una pareja estupenda y me adora más que nunca. Es un esposo ejemplar. Pero por más que él se esfuerce, no he llegado a amarlo como lo hice con Karma. ¡Caramba! 3 años después me volví a encontrar a Karma. Él llegó al mismo evento que estaba yo. Al verlo empecé a temblar y todos mis sentimientos renacieron. Cuando me disponía a hablar con él, le anunció a todo el mundo la fecha de su boda en esa fiesta. Hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. No sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? ¿Ir a buscarlo y pedirle perdón? ¿Contarle que pasé por tantas cosas sin él? ¿O quedarme con Juanito Bananas y con el tiempo poder enamorarme de él? Comenten. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El proveedor honesto. Soy una mujer de más de 30 años y aunque desde niña me cautivó el mundo de la repostería y panadería, fue hasta hace muy poco que inicié a estudiar y a hacer mis preparaciones. Con el apoyo de mi esposo, ahorramos y con mucho esfuerzo empecé mis talleres para lograr ser una buena pastelera. Eso sí, de a poco, porque no son económicos, y ni hablar de los materiales. No sé en sus países, pero en el mío todo está por las nubes. Los precios de los productos y alimentos para pasteles y panes subieron demasiado. Hasta los huevos valen más que la carne. En fin, creo que ya les quedó claro el punto. Nadie me estaba regalando mis estudios ni mis productos. Éramos mi esposo y mis ganas de aprender solos y echando pa'lante. Desde niña me han dicho que soy muy amable y que me paso de buena gente. Incluso en la escuela donde hice varios de mis cursos para aprender, los profesores me decían que si quería tener ganancias y vivir de vender pasteles debía ser más avispada o no tan ingenua.
porque el vivo vive del bobo y que si yo seguía confiando y creyendo en todos, todo el tiempo, pues me iban a tumbar o a robar. Yo hice una bonita amistad con una de las maestras del instituto y como admiraba tanto su trabajo, siempre estaba atenta a sus consejos y su forma de hacer las cosas. Además, me fijaba muy bien en los productos que usaba, las marcas y aprendí a comprar con sus mismos proveedores muchas de las cosas que yo tenía que usar. De hecho, esta maestra era tan pero tan buena persona que ella misma nos decía dónde comprar a buen precio y de excelente calidad. No era nada envidiosa. Pasaron los meses y para las tareas que nos pedían hacer en casa y llevar ya horneado o listo, yo compraba mis productos en una tiendita del centro de la ciudad porque pensaba que era lo más económico en ese momento. Hasta que un día mi maestra pidió un pastel de 3 pisos forrado en fondant y al probarlo notó que habían ingredientes muy ricos. Por eso me preguntó que dónde había comprado eso y me felicitó. Al final de la clase me preguntó por el precio de los productos y para mi triste sorpresa yo los estaba pagando a un precio más alto que ella y eran igualitos, o sea, los mismos. Entonces ella me dio el número de teléfono de su distribuidor de confianza. Me dijo que le podía comprar con total seguridad porque jamás le había ido mal, que el señor enviaba los domicilios súper rápido. Incluso me sugirió que yo le dijera que iba de su parte. Yo estaba muy feliz y agradecida. Además, ya se acercaba un proyecto importante en la clase de pastelería. Entonces, qué bueno poder ahorrar dinero con mi esposo para seguir persiguiendo mis sueños. Pues dicho y hecho, que para el siguiente pedido de insumos llamé al señor que me había recomendado mi maestra, y todo salió de maravilla. Bueno, no era el más amable a la hora de atender, pero era rápido y económico. Sucede, y les vuelvo a recordar, que como soy tan tímida y buena gente, pues las personas suelen aprovecharse de mí. El punto es que más o menos por 2 meses los pedidos llegaban bien y sin problemas. Pero de repente, en un pedido, no me quisieron hacer el domicilio, o sea, me tocó ir a recogerlo a la entrada del conjunto donde vivíamos. Ya después, ni me hablaban para decir que venía el paquete en camino. Y luego un día me vendieron un producto vencido, pero vencido por más de 1 año. Yo no me di cuenta, pues no lo recibí en mis manos, y cuando revisé ya estaba en la clase destapando eso dañado. Olía mal y se veía feo, además que era casi imposible de manejar, pero yo no entendía por qué. Fue la maestra quien se dio cuenta y se sorprendió muchísimo por lo sucedido, tanto que me insistió en que pusiera la queja, pero a mí me dio pena. Lo dejé pasar, pero la cosa se repitió. Me envió en otra compra 3 productos rotos e inservibles, pero de nueva cuenta yo abría el paquete ya en la clase o lo recogía de portería y ahí era que nos enterábamos. La cosa es que mi esposo sí se enojó un poco conmigo y me dijo que eso no podía seguir sucediendo, que yo debía hablar para que me compensaran o no volver a comprar allá. Yo seguía con miedo o pena o no quería molestar al señor, no sé qué me pasó, pero me quedé callada hasta que se llegó el día de llevar un pastel helado como tarea del instituto. Este debía estar refrigerado todo el tiempo. Y por error, la maestra usó una leche o una nata tipo chantilly que yo había llevado para la actividad. Pues resulta, sucede, pasa y acontece que estaba vencida. Sí, queridas amigas, totalmente podrida. La maestra no podía con el olor y el mal rato que pasamos fue tenaz. Ella lo botó de inmediato y al final de la clase, a solas, me preguntó que dónde había comprado toda esa cantidad de insumos dañados. Un pequeño dato. Mi maestra es muy amable y a la vez firme. Ella no se va con rodeos ni le da pena hacer justicia, así que estaba súper molesta con el proveedor, porque si ella por error no hubiese abierto esa crema, pues yo la hubiera puesto en un producto final para comer y hubiera perdido todo el pastel. Yo le conté que mis insumos los compraba con el señor que ella me había recomendado, y ella recordó todo lo que últimamente yo llevaba en mal estado a las clases, y se puso furiosa. Ella sí vio la mala entraña de una vez, y me hizo ver que se habían estado aprovechando de que yo no revisaba el pedido uno por uno porque lo dejaban en portería o cosas así. Además, la maestra me abrió los ojos y me explicó que el señor sabía perfectamente qué me vendía y cómo me lo vendía, pero que al no recibir un reclamo de mi parte, pues se siguió aprovechando de mí. Yo sentí mucha rabia y frustración, pero a la vez pena con la maestra por no haber hecho algo antes y llegar a clase con los productos dañados y podridos. En fin, ya no había nada que hacer hasta que ella dijo que ella no se quedaría con la espinita, o sea, con eso ahí atorado. Y se marchó muy brava para hablar personalmente con el proveedor honesto. No se imaginan lo preocupada que yo quedé, pero ni modo, la maestra tenía todo el derecho a reclamar lo que yo no había sido capaz de hacer.
Al otro día en clase me contó todo lo que había pasado. Ella muy decente y amablemente le explicó que lo recomendaba con sus estudiantes y que había notado algo últimamente en los pedidos. El señor se hizo el que no era con él y no le prestó atención. Pero entonces ella se puso firme y le habló durito. Le dijo que eran pedidos míos, que él no contaba con que la clase era con ella y se dio cuenta de cómo vendía productos vencidos. Le recordó además que ella era una cliente fiel y tenía años comprando allí. También que nos recomendaba siempre que podía, poniendo su nombre como garantía y sello de confianza para con sus estudiantes. Pero tal sería el cinismo y descaro que el sinvergüenza, cara dura, solo le reclamó por no haber puesto la queja la primera vez. O sea, me echó la culpa a mí por no hacer el reclamo. Le insinuó además que era mentira y ni una disculpa le ofreció a su cliente, que además era una cliente importante y compraba al por mayor. Pero lo más importante, que no le estaba haciendo un reclamo de mala manera ni lo estaba tratando mal. La maestra simplemente quería abogar por mí y hacerle saber que actuó mal. Pero le salió fue a deber, porque hasta bravo se puso el señor. El tipo descarado insinuó que era culpa de sus empleados, que era culpa del domiciliario y hasta culpa mía. De manera que mi maestra decidió no esperar nada de él. Y entendió la clase de persona que es. Le quedó claro que no iba a recuperar los productos dañados y ni siquiera iba a recibir una disculpa. Es que el señor no sentía nada de pena ni respeto hacia su cliente de años, como lo era mi maestra. Pero como la vida no se queda con nada, esa misma semana el instituto tenía un evento nacional, con pasteleros famosos y de gran nombre en el país. Y le encargaron a la maestra comprar ella los insumos para el evento. Pues ella se fue con la competencia que estaba cerca del negocio de este proveedor. Pasó por el frente con todos los pedidos enormes y solo le dijo: «Adiós, Pepito, que tenga buen día». Al menos el señor pudo notar la clase de cliente que había perdido. Y así es el triste final para el proveedor aprovechado. Pues me perdió de cliente a mí, a la maestra, y de paso ella nunca más lo volvió a recomendar. Obviamente perdió esa venta tan grande que le iba a dejar una buena ganancia. Y la lección para mí es no ser tan boba, porque lo que se permite se repite, como dice una famosa por ahí. Y yo al quedarme callada, solo le permití a él aprovecharse de la más ingenua. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. La mala hermana. Crecí en una familia unida. Tenía una sola hermana que era mi mejor amiga, mi compañera y mi confidente. Me la llevaba muy bien con mi mamá y todos vivíamos cerca, aunque cada quien con su familia y en su casa. Estuve casada con el papá de mis hijos por 16 años. Él siempre fue una persona muy manipuladora. Era 7 años mayor que yo y fui su segunda esposa. Al inicio de nuestro matrimonio, él puso sus reglas y se tenían que seguir. Yo siempre tuve la sospecha además de que me era infiel, pero nunca lo pude comprobar. Cuando salía con sus amigos yo no podía reclamarle porque se hacía el enojado. Un día, mi hija mayor me dijo que se sabía la contraseña de su celular y que lo iba a desbloquear para revisarlo. Le encontré conversaciones con muchas mujeres. La mayoría eran más jóvenes que él. A todas les decía lo mismo, que él era un hombre muy bueno, pero que yo lo engañaba. Y él no me dejaba porque yo no quería, no se lo permitía y cosas así. Me dolió mucho ver cómo se expresaba de mí con esas mujeres. Según yo había revisado todas las conversaciones sospechosas. Con una se veía, con otra solo coqueteaba y con una de esas mujeres tenía una hija. Sí, una hija fuera del matrimonio. Cuando lo enfrenté, negó todo. Dijo que yo estaba loca y que no sabía lo que decía. Me enojé tanto que le di una bofetada. Y lo que él hizo fue sonreír y decirme que con ese acto le demostraba que aún yo lo quería y por eso me ponía así. A pesar de todo, seguí con él. Para ese entonces yo trabajaba y ganaba muy buen dinero. Ya no me preocupaba si se iba y me dejaba con las niñas. En el trabajo, mi jefe me echaba los guau guau, o sea, los perros. La pretendía. Exacto, le coqueteaba. A mí no me llamaba la atención y aunque ya había cachado a mi marido, no podía andar con alguien más. Yo siempre fui del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No era de salir, casi no tenía amigas. Pero un día me rebelé y decidí salir con mis compañeros de trabajo a tomar unas cervezas, algo inusual en mí. Obviamente, mi marido estaba furioso ese día, fue hasta la casa de mi mamá a decirle que yo no aparecía y armó el escándalo del mundo.
Cuando llegué, mi esposo me quitó el celular, lo revisó y encontró mensajes de mi jefe donde me decía que él quería tener una relación seria conmigo. Desde ese momento agarró el tema de que yo andaba con mi jefe y se lo fue a contar a toda mi familia y vecinos. Aún así seguimos juntos. Años después, mi hija otra vez me dio la contraseña de su celular y le encontré mensajes con muchas chicas. Entre ellas estaba mi hermana. No se me hizo raro porque ellos se llevaban muy bien. Y como dije antes, solo revisé las conversaciones sospechosas. La de mi hermana la pasé de largo la primera vez. Pero esta vez, por error, abrí la conversación y vi mensajes raros. Me puse a leerla completa y me di cuenta que mi esposo tenía una relación con mi hermana. Hacía 10 años. Me era infiel con mi hermana. Sí, mi mejor amiga, mi hermana literalmente del alma. En ese momento quedé destruida. De él ya me esperaba cualquier cosa, nada me sorprendía ni me dolía. Pero de ella no. Nuestra bonita familia se vio muy afectada por lo que hicieron. Yo me separé de mi esposo y hasta el día de hoy no puedo perdonar a mi hermana. Corté todo lazo con ella. Años después me reencontré con mi jefe y seguía igual de decidido a tener algo conmigo. Así que le di una oportunidad. Actualmente estoy muy feliz a su lado. Y sé que estuvo corta, así que se viene otra historia, pero la verdad no sé qué título ponerle porque ni La Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto, entonces opinen ustedes al final más bien y decidan. Dice así: conocí a un chico y me enamoré locamente. Él también gustaba de mí, me hablaba bonito, me consentía, en fin, era una relación envidiable. Después de un tiempo nos fuimos a vivir juntos, ahí comenzó el tormento. Él comenzó a mostrar lo que realmente era. Delante de las personas me trataba súper bien, andaba súper pendiente de mí, amorcito para acá y amorcito para allá. Pero cuando estábamos solos, no me trataba bien. Me decía cosas negativas y destructivas acerca de mí. Llegué al punto de maquillarme para que no se me vieran las muestras de cariño que él me dejaba. Intenté dejarlo muchas veces, pero él me dijo que si lo hacía, él iba a irse de este mundo, o sea, ¿cómo se dice? Aplicarse la automurición. Me dio mucho miedo, no me atreví a irme, pero ya no aguantaba más. La desesperación me llevó a hacer cosas para dejar de sufrir. Él quería que le diera hijos, varios. Gracias a Dios nunca pude. Él me llevó a hacerme exámenes y los doctores me dijeron que yo era estéril. Y de ahí se puso peor el asunto. Tiempo después tomé la decisión de dejarlo. Lastimosamente, en vez de devolverme a casa de mis padres, decidí irme a otro lado, pues mi pensar era que, como ya yo había tomado malas decisiones, tenía que cargar con mis errores y que no tenía por qué involucrarlos a ellos. Según en ese lugar me iban a ayudar y tendría alojamiento. Cuando vivía con mi ex, yo era la que ganaba el dinero con el que podíamos comer y comprar las cosas necesarias, porque él no aportaba para nada, así que tras de malo mantenido. Pero lamentablemente en ese nuevo lugar, un chico que también vivía allí me durmió y se pueden imaginar lo que hizo. Terminé en la clínica y debido a esto mis papás se enteraron de todo y me fueron a ayudar por todo lo que estaba pasando. Con la ayuda de ellos puse una orden de alejamiento a mi expareja porque seguía buscándome. Yo cambiaba de número de teléfono y no sé cómo hacía para conseguirlo. Me escribía, me llamaba y si no me conseguía llamaba a personas de mi círculo cercano. Al otro chico le puse una demanda y aunque las pruebas efectivamente estaban a mi favor, él sigue libre. Un tiempo después tuve complicaciones de salud y como todo iba tan mal, yo decía que ya no creía en el amor, no creía en la vida, no creía en nada. En esos momentos tan duros recibí el apoyo de un amigo, mi primer novio de niños. Poco a poco él me fue conquistando, estuvo ahí en los momentos más difíciles. Él era con el único que yo hablaba porque me alejé de todo el mundo, literalmente. Así que sin darme cuenta, fui sintiendo algo por él. Me dio miedo al principio, a pesar de que yo sabía que él era diferente. Por todo lo que había vivido antes, pues tenía miedo, no quería pasar por algo similar nuevamente. Pero me dijo que él me amaba, me lo demostró con sus hechos, así que al final acepté estar con él. Nos hicimos novios y ocurrió el milagro. A mí me habían dicho que era estéril, que nunca iba a poder tener hijos y ¡pum!, quedé embarazada de él. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Yo había perdido toda esperanza de ser madre y lo que más feliz me hacía es que sería madre con un hombre bueno, que sí me respetaba, me valoraba y me amaba. Nos casamos. Hoy tenemos un lindo hogar, una hermosa niña. Mi vida fue mejorando y mi salud también. Llevamos 3 años de feliz matrimonio. Al paso del tiempo me diagnosticaron lupus. Es una enfermedad bastante grave, pero estoy en tratamiento.
Él ha seguido conmigo apoyándome y no me deja sola en ningún momento. Mis padres también me apoyan y tengo el motivo más grande por el cual luchar, mi hija. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Pobres pero honrados. Mi esposo y yo estábamos recién casados. Ambos éramos pobres, pero teníamos muchísimas ganas de superarnos. El dinero no nos alcanzaba para sobrevivir, así que llegaba fin de mes y no teníamos que comer. Vivíamos en un barrio bastante humilde, y una pareja de señores mayores tenía allí una tiendita, tal y como las tiendas de barrio en las que venden de todo. Mi esposo creció en ese barrio, y todo el mundo lo conocía. Lo habían visto crecer y era uno de los muy pocos muchachos que creció allí, porque es de esos barrios en los que nacen muchos pero se crían pocos, y los pocos que alcanzan la mayoría de edad realmente terminan en prisión. El hecho es que un día en el que no teníamos para almorzar, mi esposo fue y habló con los señores de la tienda y les pidió que por favor le fiaran un arroz, un atún y unos limones para almorzar. Les explicó amablemente que no teníamos que comer, pero que en un par de días recibiría su sueldo y pagaría lo que estaba pidiendo fiado. Los señores amablemente le dijeron que sí, así que mi esposo podría pedir todo lo que necesitábamos y ellos con mucho gusto le fiarían. Y así fue que los señores la última semana del mes nos llevan comidita y nosotros la primera semana del siguiente mes le pagábamos. Estábamos en un círculo vicioso de pobreza en el que el dinero no nos alcanzaba sino para 3 semanas. Y como no podía ser de otra forma, al poco tiempo nos empezó a alcanzar para 2 semanas solamente. Por fortuna, los señores de la tienda nos fiaban y podíamos preparar cualquier cosita para comer. A la par, mi esposo estaba en un proceso extenuante de aprendizaje en casa para poder conseguir un mejor empleo. Él se despertaba a las 4 de la mañana a estudiar en casa, se iba a su empleo a las 7:30 de la mañana, regresaba a la casa a las 9 de la noche, llegaba de trabajar y se quedaba hasta la medianoche practicando lo que había aprendido en la madrugada. Dormía 4 horas y al día siguiente de nuevo la misma rutina. Todo eso mientras comíamos arroz con atún o sardinas o pastas con huevo o cualquier cosita que nos fiaran en la tienda. Mi esposo me decía que no nos quedaríamos ahí siempre. Estaba seguro de que un día tendríamos suficiente para comer bien todas las semanas y podríamos comer cada día lo que quisiéramos. Y yo sabía que sí, algún día lo lograríamos. Solo debíamos ser pacientes en ese momento y mantener buena actitud. Pero un mal día, muy malo para todos, llegó como de costumbre el día en que nos quedamos sin comida y mi esposo tenía que ir a pedirle fiado a los señores de la tienda. Pero al llegar se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. La tiendita de los señores se había incendiado la noche anterior. Estaba cubierta de humo y cenizas y no se había salvado nada. Lo primero que mi esposo hizo fue averiguar si los señores estaban bien. Eran un señor y una señora muy amables, ya mayores y muy queridos. Vio a la señora llorando, muy preocupada y triste. Se le acercó y le preguntó si ella y su esposo estaban bien. Y le contó que ella sí, no le había sucedido nada, pero su esposo estaba herido en ese momento en el hospital y la situación era delicada. Era una muy mala noticia para todos, especialmente para los señores quienes habían perdido su tiendita y todo lo que había en ella, pero también porque el señor estaba en el hospital en ese momento. Lo material se recupera, pero la vida es invaluable. Adicional a eso, el menor de los males, pero el que más nos afectaba a nosotros, no teníamos qué comer. De alguna manera solucionamos y logramos comer esos días. Mi esposo y yo nunca nos hemos varado, pero debido a toda la ayuda que nos habían dado, ahora estábamos preocupados por la vida del señor de la tienda. Sucedió, por coincidencia de la vida, en esos mismos días mi esposo logró dejar su empleo extenuante y horrible y empezó en uno nuevo en el que podría ganarse la vida dignamente, realizando el trabajo que había estado aprendiendo a hacer en casa. Mientras todo eso sucedía, conocimos a otro señor muy amable que se ha convertido hasta el día de hoy en una gran bendición en nuestra vida. Es un hombre amable, tranquilo, sumamente sencillo, pero adinerado. Él se dedica a prestar dinero, pero no como los usureros. Es un inversor que presta dinero a pequeños emprendedores o empleados a una tasa de interés fija, pero muy razonable. Da la casualidad que también había visto crecer a mi esposo, y le causaba mucha curiosidad que un hombre de bien como Daniel se hubiera criado en ese barrio. El señor también había crecido allí, ahora estaba en otra zona de la ciudad y amablemente accedió a prestarnos dinero, pues realmente lo necesitábamos.
no solo para comer, sino para comprar ropa y zapatos, ya que en este nuevo empleo mi esposo tenía que ir muy bien presentado, pues era una oficina bonita y tenía que verse bien. En ese momento, la vida nos empezó a cambiar. Nos sentíamos en la obligación moral de hacer lo correcto. Nosotros sabíamos muy bien cuánto le debíamos a los señores de la tienda. Así que del dinero que nos había prestado el otro señor, sacamos esa cantidad, agregamos un poquito más y fuimos a la casa de la señora de la tienda. Le preguntamos por su esposo y nos contó que estaba mejorando y pronto saldría del hospital. Le preguntamos si ella recordaba cuánto le debíamos y nos dijo que no tenía ni idea y no había manera de saberlo, pues el cuadernillo donde anotaba lo que era fiado se había quemado. Nosotros le dijimos que llevábamos la cuenta de lo que le pedíamos y veníamos a pagarle. Además, le habíamos echado unos billeticos extra para ayudar con cualquier cosita que surgiera. Era poco, pero entendíamos que en esos momentos vendría bien aunque fuera poco. La señora se puso a llorar conmovida por nuestro gesto. Nos dijo que ninguno de los vecinos a los que les fiaba había venido a pagar ni a preguntar nada. Le ofrecimos una disculpa por los días de demora. Le explicamos que nos hubiera encantado pagarle el mismo día, pero no habíamos tenido dinero. Ella nos contó que tan pronto como el señor saliera del hospital, reconstruirían la tienda, que estaban pensando en remodelarla y convertirla en un micromercado. Nos tomó las manos y nos dijo que ellos estaban siempre a la orden para nosotros y que nos tenderían la mano cada vez que quisiéramos o necesitáramos, que nunca olvidarían que fuimos honestos y les dimos la mano. Le agradecimos sinceramente y nos fuimos a casa. Efectivamente, el señor salió del hospital, construyeron su micromercadito y aún están allí. Los señores viven una vida tranquila atendiendo a sus clientes. Nosotros seguíamos comprándoles allí y por fortuna no tuvimos que volver a fiar nunca. A partir de ese momento, nuestra vida empezó a cambiar para bien. Esperen porque me emocioné, me acuerdo y me conmuevo. Entonces, bueno, el nuevo empleo de mi esposo nos sirvió de palanca para crear nuestra primera empresa. Y con muchísimo esfuerzo, en un par de años, logramos prosperarla. Con el tiempo nos fuimos de ese barrio, creamos otra empresa con unos socios maravillosos y ahora tenemos 2 buenos negocios, además de otras fuentes de ingreso, como los storichismes, que por cierto me encanta crear este contenido. Todo esto nos permite vivir una vida privilegiada. Y es que ustedes me ven a mí muy blanca, muy sonriente, a veces pelirroja, a veces rubia, siempre con buena cara en mis redes sociales, hablándoles de maternidad, haciendo pasteles o videos graciosos. Pero no se alcanzan a imaginar las adversidades que mi esposo y yo hemos superado. Estoy agradecida con la vida porque son justamente esas adversidades las que han fortalecido nuestra relación y las que nos tienen ahorita como estamos. Vivir tantos momentos difíciles nos han unido con un vínculo inquebrantable. Sí, esta historia sí me sucedió a mí. Y si les da curiosidad conocer nuestro proceso de vida, mi esposo está escribiendo un libro en el que cuenta todo lo que hemos hecho para dejar de ser pobres. Ya casi está listo y saldrá a la venta pronto en todos los formatos, incluido el audiolibro con nuestras voces. Si quieren estar al día con las últimas actualizaciones y saber cuándo saldrá, encuentran más información en la cuenta de Instagram @superelapobreza. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. ¿Por qué a mí? Tengo 26 años y soy una mujer realmente de malas. Desde mis 14 años siento que la mala suerte me persigue. Permítanme ponerlos un poco en contexto. Crecí en una familia de clase media, siempre hice lo que quise, pues soy la única niña de la casa y de la familia. En el colegio me caracterizaba por ser la líder y a la que todos seguían. Por eso, debido a mi gran personalidad tan extrovertida, los chicos se fijaban en mí. Es así como a escondidas de mis papás, a los 13 años tenía un noviecito 3 años mayor que yo. Yo no le veía el problema, no hacíamos nada malo. Hasta que a mis 14 años, casi a punto de cumplir 15, quedé en embarazo. Eso fue un golpe durísimo para mis papás. Ellos me castigaron, no me dejaron ver más a mi novio, nos alejaron y nos mudamos de barrio para no pasar la vergüenza en el colegio y en la comunidad. Por eso siento que empecé a tomar cada vez más malas decisiones. Yo no sé por qué me pasan tantas cosas a mí. Resulta que uno de los castigos que me dieron mis padres fue negarme mi fiesta de 15 años porque yo ya estaba panzona. Cosa que, bueno, lloré, pero lo entendí. Al fin y al cabo, no me iba a ver y sentir linda en una fiesta de 15 años embarazada. Pero por lo menos me merecía un viaje.
cosa que también me negaron mis papás, pues dijeron que no podía dejar al bebé recién nacido y yo tendría que hacerme cargo de él de ahora en adelante. Resulta que yo adquirí una enfermedad en mi posparto y lamentablemente mi bebé se contagió para marcharse de este mundo con tan solo 3 meses de vida. Fue un golpe terrible, ha sido de las experiencias traumáticas más duras de mi existencia. Y a raíz de eso caí en la trampa del licor en exceso y algunos medicamentos que nos hacen olvidar la tristeza. No se los puedo mencionar por acá. No entiendo de verdad por qué me pasó eso a mí. Yo no merecía ese dolor. Pero al ver que mi pareja no estaba a mi lado y no podía disfrutar de mi juventud como se debe, pues seguía refugiándome en los medicamentos. Mis papás trataron por todos los medios de ayudarme y de sacarme de ese mundo hasta que lo lograron. Ellos me llevaron de vuelta a su casa y con el apoyo de unos tíos que viven en el extranjero, me pagaron mis estudios allí por casi 3 años. Yo me dije a mí misma, vive, disfruta y goza la vida porque es muy corta, y pues fue lo que hice. Básicamente iba a la escuela y pasaba el rato con conocidos y noviecitos por ahí, hasta que llegó el momento de madurar y conseguir trabajo, mientras decidía qué carrera estudiar. Ahí empezó otra prueba que me puso la vida. Yo no era buena en nada, ni en matemáticas, ni en español, ni en ciencias naturales. Solo me gustaba estar guapa, bella y bien arreglada. Así que me incliné por estudiar cosas relacionadas con la belleza y el maquillaje. Para ese momento yo debía decidir también si quedarme en el extranjero o volver a mi país. Y pues me pudo mal las ganas de quedarme con mi novio de ese momento, por eso estudié lejos de mis papás y mi familia, a la vez que trabajaba medio tiempo para ayudarme con los gastos. El detalle era que mi novio era muy juicioso y trabajaba demasiado para mi gusto. Entonces yo prefería hacer cosas fáciles y rápidas para dormir y salir a bailar o ver series, porque no todo es trabajar y trabajar, hay que descansar también. En ese momento no me iba tan bien en las clases y en los trabajos me echaban cada semana. Ustedes entienden, cosas injustas de la vida y de la gente que no quiere a los que van de otros países. Total, ahí llegó la traición de mi novio. Pues me dejó, me terminó y dijo que no podía seguir viviendo conmigo, pues yo era muy vaga para su gusto y que debía madurar ya y hacer las cosas bien como una mujer adulta. En fin, así son los hombres. Pero lloré y pasé mi ruptura con unos amigos que me ayudaron mientras terminé la carrera básica de esteticista y maquilladora. En ese momento vivía al día con lo justo para comer y salir a pasear de vez en cuando. Yo seguía sin entender por qué me pasaban cosas malas y la vida me tenía otra cachetada más. Conseguí trabajo, pero a pesar de mis estudios solo me daban turnos de auxiliar o ayudante, que dizque porque no tenía experiencia y querían que trabajara 8 horas o 10 seguidas de pie atendiendo gente por un sueldo mínimo de lunes a sábado, imagínense. No. Solo lo aguanté por unos meses hasta que conocí un hombre con mejor situación económica que yo y nos casamos. Yo estaba fascinada y deslumbrada con sus regalos y buen gusto. Por eso decidí casarme pronto y dejar de pasar necesidades. Pero el muy canijo me puso amante. Antes del año de casada, ya tenía yo los del toro. Sin embargo, decidí perdonarlo, pues no iba a amargarme la vida. Total, todos los hombres hacen esas cosas y es de nobles perdonar. Así que decidí pasar por alto el error esa vez. Yo seguía lamentándome porque no es justo que a alguien bueno y que no le hace mal a nadie, pues le pasen cosas tan malas. En fin, para no alargar más el cuento, decidí perdonar no solo una infidelidad, sino varias. Pero es que a mí no me hacía falta nada económicamente hablando y pues no tenía que salir de casa a trabajar como un burro. Además, nunca me trató feo ni fue grosero conmigo. Al contrario, cada que podía me llenaba de regalos y detalles. Lo que pasó después sí fue muy injusto. Yo me enamoré de un chico que nos ayudaba en las labores del jardín de la casa. Y pues quise vivir una aventura con él. Pero con tan mala suerte que mi esposo nos descubrió, lo echó a él del trabajo y a mí me pidió el divorcio. Es que no se aguanta nada, ¿no? Ya teníamos como 2 años de casados, así que me tocó algo de dinero en la separación de bienes. Pero rápido me lo gasté viajando porque necesitaba relajarme y no volver a caer en otros gustos de mi juventud. Yo siento que era algo así como un estrés postraumático que debía sanar y me lo merecía para no recurrir nuevamente a los medicamentos. Pasaron unos 20 meses y con la poca plata que me quedaba decidí confiar en una amiga que me prometió el cielo y la tierra si invertía en eso de las monedas digitales que se pusieron muy de moda por un tiempo. Ella me aseguró que iba a recibir un margen gigante de ganancias sin hacer nada y que cada semana o cada mes podría retirar mi platica tranquilamente sin siquiera salir de la casa. Y pues, ¿qué creen? Otra vez la vida injusta y no sé por qué, pero resultó ser una estafa.
perdí todo lo que me quedaba. Definitivamente, las personas que se aprovechan de los demás por su buena fe son lo peor. Al cabo de unos meses tuve que aceptar mi dura realidad cuando quise volver a mi país con mis papás, pues la situación allí se puso muy mal económicamente hablando y hasta mis familiares querían salirse a otros países. Entonces me tocó tomar un empleo de tiempo completo en una estética, trabajando todo el día de pie y sin más descanso que 2 días a la semana, por un salario un poco más alto que el promedio mínimo legal y ya. Dicen que es lo máximo que pueden hacer por alguien como yo sin experiencia y que no se ha podido capacitar más en nuevas técnicas. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? Díganme si no es injusto que nos pasen tantas cosas malas a las personas buenas.